Cáncer de mama y exposición a contaminantes peligrosos. Un campo minado de logros y retos. Una revisión de la literatura por la doctora Diana Evelyn Villaguillén, publicada en la revista científica de libre acceso Open Access Journal of Biomedical Science. En esta plática se cubrirán los siguientes aspectos: el cáncer de mama y factores de riesgo modificables y no modificables. Hablaré de estudios previos que han evaluado el riesgo de exposición a contaminantes ambientales en el cáncer de mama, siendo en su mayoría estudios observacionales y retrospectivos. Asimismo, hablaré de la problemática para evaluar la exposición a los contaminantes ambientales, particularmente de los modelos de riesgo que se han utilizado con anterioridad. Discutiré los puntos finales establecidos en la literatura con respecto a la asociación del cáncer de mama con la exposición a contaminantes ambientales, así como las perspectivas para este campo de estudio. Existen diversos factores que pueden contribuir a un mayor riesgo de cáncer de mama. Los factores no modificables comprenden la edad del paciente, siendo la edad avanzada el principal factor de riesgo para el desarrollo del cáncer, así como factores de riesgo hereditarios. Estos comprenden mutaciones y deleciones que comprometen la integridad genómica. Existen al menos 10 genes vinculados con el cáncer de mama hereditario. Entre ellos se encuentran mutaciones de línea germinal en BRCA1 y BRCA2, confiriendo un riesgo elevado para el desarrollo del cáncer de mama y de ovario. Mutaciones en los genes que codifican las proteínas P53, PTEN, CHEK2, ATM, NSB1, RAD50, BRIP1 y PALB2 pueden duplicar el riesgo de cáncer de mama. Asimismo, las mutaciones bialélicas en los genes BRCA2, BRIP1 y PALB2 se encuentran asociadas no solamente con el cáncer de mama, sino también con otros padecimientos como la anemia de Fanconi. Existen diversos modelos de riesgo para valorar la probabilidad del cáncer de mama, tales como el modelo GEO. Sin embargo, estos estiman la probabilidad de desarrollar cáncer de mama en mujeres sin historial heredofamiliar, siendo la probabilidad estimada con respecto a la media poblacional en un intervalo de edad determinado. Otros modelos de predicción, como Boadicea e IBIS, estiman el riesgo de cáncer de mama para mujeres con mutaciones en los genes BRCA. No obstante, estos modelos de riesgo deben ser aplicados a escenarios clínicos específicos, por lo que se necesita de un mayor conocimiento de los factores de riesgo que influyen en el cáncer de mama. El cáncer de mama también ha sido vinculado a factores de riesgo modificables. Estos son no hereditarios y se encuentran relacionados con el estilo de vida de la paciente, por lo que una exposición histórica a estos factores puede incrementar la probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Entre los factores de riesgo no modificables más aceptados se encuentran los hábitos alimenticios y la obesidad. Diversos estudios nutricionales han evaluado el consumo dietario de vitaminas B, D, carotenoides, fitoestrógenos, ácidos grasos y carbohidratos con un riesgo reducido para el desarrollo del cáncer de mama. Por el contrario, el aumento de peso en la etapa adulta se encuentra asociado con el desarrollo del cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas, aumentando el doble de riesgo para un pronóstico malo en mujeres obesas con cáncer de mama a comparación de pacientes con peso normal. Por estos motivos, diversos estudios epidemiológicos se han enfocado en evaluar posibles marcadores biológicos de exposición dietaria que contribuyan a disminuir el riesgo de cáncer de mama para la elaboración de estrategias preventivas.
Otros factores modificables para el desarrollo del cáncer de mama son los factores de riesgo por exposición a contaminantes ambientales. Estos factores no hereditarios se encuentran relacionados con la exposición histórica a contaminantes, principalmente aquellos de origen antropogénico derivados de la actividad industrial, que contribuyen a incrementar la probabilidad de cáncer de mama con respecto a la media poblacional. Algunos químicos de origen industrial que han sido vinculados con el desarrollo del cáncer de mama son los hidrocarburos poliaromáticos, el benceno y otros solventes orgánicos, así como la exposición crónica a pesticidas. Estos factores ambientales han sido vinculados con la variación geográfica del cáncer de mama. En México, un estudio realizado por Castellana Campos indica una mayor tasa de incidencia del cáncer de mama en 120 municipios y se plantea la posible exposición crónica a contaminantes industriales como un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de mama, contribuyendo a la variación geográfica de la prevalencia del cáncer de mama en México. Distintos estudios epidemiológicos han evaluado la exposición crónica a contaminantes ambientales como un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de mama. Entre estos factores se encuentran los sitios de desechos tóxicos peligrosos, los cuales representan un peligro potencial para el medio ambiente y la salud humana. A nivel mundial, existe una problemática sobre la disposición inadecuada de los desechos tóxicos peligrosos, que vienen desde su generación hasta su disposición final. La residencia próxima a un sitio de desechos tóxicos peligrosos ha sido relacionada con una alta incidencia de diversos cánceres, como el cáncer de vejiga, el cáncer hepático, el linfoma no-Hodgkin y el cáncer de mama. Un estudio realizado por Rudel y colaboradores identificó a 213 químicos con potencial carcinogénico utilizando un modelo murino. Los químicos fueron clasificados en 11 grupos, basándose en su uso y fuente de origen. Entre ellos, un 17% proceden de actividades industriales, de los cuales 35 se encuentran como contaminantes aéreos. Un 22% de los químicos proceden de la industria farmacéutica. Otros químicos, como los utilizados para la potabilización del agua, los tintes, pesticidas, productos de combustión y solventes clorados, también fueron identificados como carcinógenos. Se encontraron químicos carcinógenos en productos de consumo humano, como el tratamiento hormonal y productos naturales. Asimismo, se relacionaron químicos de investigación y otros de exposición ocupacional sin clasificación como factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Estos y otros químicos presentes en sitios de desechos tóxicos peligrosos poseen actividades estrogénicas y mutagénicas. Sin embargo, estudios realizados por la OMS no confirman una asociación entre la exposición residencial a sitios de desechos tóxicos peligrosos con el desarrollo de cáncer de mama. Otros estudios han relacionado la exposición residencial con el desarrollo de malformaciones congénitas, mas no establecen una asociación con el cáncer de mama. La falta de consenso en la literatura científica indica la necesidad de evidencia clínica para evaluar el impacto de sitios de desechos tóxicos peligrosos en la salud humana, principalmente en el desarrollo de cánceres. Otros factores ambientales considerados de riesgo para el desarrollo del cáncer de mama son los contaminantes aéreos peligrosos derivados de actividades industriales o HAPs. Investigaciones realizadas con el grupo cohorte del Estudio de Maestras de California vincularon a 24 contaminantes aéreos con el desarrollo del cáncer de mama. En este estudio de carácter prospectivo,
se dio seguimiento a 112,000 maestras residentes del estado de California por 15 años. Un 5% de estas mujeres desarrollaron cánceres de mama invasivos. Se estimaron las exposiciones anuales a HAPS utilizando un modelo de concentración ambiental llamado NATA, basado en los monitoreos de la calidad del aire por el organismo EPA de Estados Unidos. Se estimó el riesgo de cáncer de mama en la población afectada, considerando el subtipo molecular del tumor, según los datos obtenidos por el Registro Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. Los resultados indicaron un riesgo mayor para las mujeres expuestas a compuestos de acrilamida, cloruro de vinilo, tetracloruro de carbono y benzidina, específicamente para cánceres responsivos a hormonas, es decir, estrógeno y progesterona positivos. La exposición anual a benceno fue asociada con un riesgo mayor para el desarrollo de cánceres de mama triple negativos o de tipo basal, es decir, no responsivos a hormonas. Sin embargo, este estudio debe ser interpretado con cautela, puesto que el riesgo estimado se basó en un modelo de exposición anual a contaminantes ambientales, el cual no refleja la variación estacional que pueden tener estos contaminantes en el medio ambiente. Además de ello, se consideró a la inhalación como la única fuente de entrada para la exposición residencial a contaminantes industriales. En contraste con el estudio de las maestras de California, el estudio de salud 2 de enfermeras no reportó asociaciones entre la exposición histórica a HAPS y cáncer de mama. En esta investigación prospectiva se le dio seguimiento a 109,000 enfermeras, de las cuales 3% desarrollaron cánceres de mama invasivos después de un seguimiento de 22 años. No se encontró un patrón de riesgo elevado para la población expuesta a HAPS, excepto aquella expuesta a 1,2-dibromo-3-cloropropano, el cual es un químico usado en pesticidas y fumigantes. La falta de consenso en la literatura indica la necesidad de realizar más estudios epidemiológicos que evalúen la asociación entre HAPS y cáncer de mama. Otro posible factor de riesgo para el cáncer de mama es la exposición residencial a pesticidas, particularmente los pesticidas organoclorados utilizados en la agricultura. Investigaciones previas indican que los pesticidas organoclorados imitan los efectos de los estrógenos endógenos, causando un desequilibrio metabólico que promueve la formación de adductos genotóxicos en el ADN del tejido mamario, promoviendo así el desarrollo del cáncer de mama. El DDE, siendo residuo mayoritario derivado del DDT, así como los PCB, han sido relacionados con un incremento del riesgo de cáncer de mama, encontrándose a una concentración de 200 veces más en el tejido adiposo mamario a comparación de los niveles circulantes en sangre. Los PCB, en particular, se clasifican en 3 grupos químicos, en donde el grupo 1 presenta una alta actividad estrogénica, siendo fácilmente metabolizable debido a su patrón clorado y con alta afinidad a receptores estrogénicos, siendo vinculado también como agente causal para la pubertad precoz. Los PCB del grupo 2, en contraste, poseen una actividad antiestrogénica debido a su interacción con los receptores de hidrocarburos de arilo. Son de fácil metabolismo, pero más persistentes que los PCB del grupo 1, aunque menos metabolizables que los PCB del grupo 3. Los PCB del grupo 3 tienen poca o nula actividad estrogénica. No obstante, su extensiva cloración los hace más persistentes en el cuerpo humano y se les ha vinculado con inducir el citocromo P450
y promover el metabolismo de compuestos carcinógenos, tales como los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Sin embargo, hay poca evidencia clínica de la asociación de los PCB con el cáncer de mama. Las dificultades radican en la evaluación retrospectiva de la exposición a pesticidas organoclorados, así como la vía de exposición a estos compuestos, que puede ser tanto aérea como ingerida a través del consumo de agua o alimentos contaminados. Otros factores ambientales considerados de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama son la exposición crónica a fuentes de agua contaminadas, las cuales pueden proceder de los corrimientos de aguas en campos agrícolas, pozos contaminados o del desecho inapropiado de solventes industriales en cuerpos de agua. Particularmente, la exposición al tetracloroetileno o PCE ha sido vinculado con el cáncer de mama y clasificado por la EPA como un carcinógeno potencial. El PCE se acumula en el tejido mamario y es un químico comúnmente utilizado en la industria textil y en procesos de lavado de ropa en seco en lavaderías comerciales. De acuerdo con un estudio retrospectivo realizado en Cape Cod, Massachusetts, se observó un riesgo modesto en la incidencia de cáncer de mama en mujeres expuestas al PCE durante un periodo de latencia de 10 a 19 años, con un odds ratio de 1 a 1.5. Los residentes de Cape Cod estuvieron expuestos al PCE desde 1968 hasta 1980, siendo el PCE utilizado para el recubrimiento interno de los ductos de agua potable. Para valorar la exposición al PCE, se utilizó un modelo de distribución del agua en Cape Cod y se estimaron las concentraciones de tetracloroetileno por modelaje según datos de 1980. Se considera un límite seguro de exposición por debajo de 5 microgramos por litro. Fuentes de exposición son por ingestión de agua, inhalación de vapores al bañarse, contacto dérmico al lavarse, etc. Sin embargo, otros estudios observacionales no encontraron una asociación significativa con el cáncer de mama. La problemática para evaluar la exposición a contaminantes en el agua radica en varios aspectos, tales como la distribución no equitativa de las fuentes de agua, el periodo de exposición y los modelos utilizados para la valoración de los agentes contaminantes. Los estudios observacionales retrospectivos tienen varios retos para la valoración de los contaminantes ambientales como factores de riesgo para el cáncer de mama. Uno de ellos es la evaluación retrospectiva de la exposición histórica al contaminante en cuestión, puesto que debe considerarse un tiempo de latencia tumoral, siendo un mínimo de 15 años. Los cambios de domicilio del paciente pueden dificultar la valoración retrospectiva de la exposición residencial a contaminantes ambientales. Asimismo, existen variables confusoras que pueden oscurecer el efecto de los contaminantes ambientales para su valoración como agentes de riesgo para el cáncer de mama. Algunos de ellos son los antecedentes familiares de cáncer, así como el historial personal previo de cáncer. Tener una enfermedad crónica no transmisible que contribuya a un peor pronóstico del cáncer de mama, como la diabetes mellitus tipo 2. Otros factores confusores de relevancia son el estatus socioeconómico del paciente, ello debido al acceso oportuno a servicios de salud. Asimismo, se han observado diferencias en el pronóstico según la raza y etnicidad del paciente, así como sus hábitos alimenticios y la presencia de obesidad. Otro aspecto importante a considerar para la valoración de los contaminantes ambientales como factores de riesgo son los modelos matemáticos utilizados en el estudio epidemiológico. En el estudio 2 de salud de las enfermeras, se utilizó un modelo matemático
que consideraba la exposición anual a los contaminantes ambientales según el monitoreo reportado por la agencia EPA. Los resultados de este y otros estudios observacionales deben ser interpretados en concordancia con los modelos matemáticos, puesto que, al estar basados en la concentración anual de contaminantes, no consideran las fluctuaciones de los mismos por las corrientes de aire estacionales. Asimismo, los modelos matemáticos utilizados para la valoración de contaminantes aéreos, o HAPS, consideran a la inhalación como la única ruta posible de exposición a estos contaminantes ambientales. Del mismo modo, los modelos utilizados para estimar las concentraciones de contaminantes en cuerpos de agua no consideran una distribución heterogénea de la misma en la red de distribución. Aunado a estos aspectos, los modelos matemáticos difieren en las consideraciones otorgadas al tiempo de exposición histórica a los contaminantes ambientales. La diferencia en el uso e interpretación de los modelos matemáticos es, por tanto, una fuente importante de discrepancia en la valoración de la asociación del cáncer de mama con los contaminantes ambientales de origen antropogénico. De acuerdo a la literatura científica reportada hasta el momento, la exposición histórica a contaminantes ambientales de origen antropogénico, es decir, derivadas de la actividad industrial o agrícola, pueden incrementar el riesgo de cáncer de mama en comunidades residencialmente expuestas. Se ha observado una actividad estrogénica y mutagénica de ciertos químicos tóxicos peligrosos en modelos murinos. Sin embargo, no hay un consenso con respecto al riesgo que representan estos contaminantes en la salud humana. Las discrepancias en los estudios epidemiológicos pueden deberse a las dificultades metodológicas para la evaluación retrospectiva del paciente. Asimismo, los hallazgos deben ser interpretados en el contexto del modelo matemático empleado en el estudio en cuestión. Se necesitan, por ello, más estudios prospectivos que evalúen la exposición residencial a contaminantes ambientales como factores de riesgo, ello empleando distintos modelos matemáticos. El conocimiento generado por estos estudios prospectivos podría auxiliar a elucidar la compleja asociación entre el cáncer de mama y la exposición residencial a contaminantes ambientales. Para mayor información sobre esta publicación, favor de accesar al artículo científico publicado en la revista digital de libre acceso Open Access Journal of Biomedical Science, OAJBS. Agradezco a la revista digital OAJBS y al canal del Hospital General del Estado de Sonora, Dr. Ernesto Ramos Kurs, para la difusión del mismo. Por su atención a la presente, muchísimas gracias.